En un artículo anterior desarrollamos esta aplicación con PHP utilizando la base de datos PostgreSQL y con Ajax. En esta aplicación teníamos tres partes: equipos, jornadas y partidos. Aquí en los equipos pues teníamos una tabla de equipos, podíamos crear uno nuevo, podíamos editar y por supuesto podíamos modificar y borrar cualquiera de los registros de esta tabla. Lo mismo ocurría con jornadas, que era una sencilla tabla en la cual teníamos un número de jornada y una fecha, para que no tuviéramos en los partidos que ir repitiendo en cada uno de los partidos que se celebra en la misma fecha, pues este dato de día, mes y año. A través de la jornada podíamos, de una manera más cómoda, introducir esos datos. Este partido relacionaba tanto las jornadas como los equipos, el local y el visitante, en los cuales teníamos el resultado de ese partido. Al utilizar Ajax, si te fijas, vemos que no se recarga la página, sino que en la misma pantalla tenemos un efecto de trabajo mucho más directo, con lo cual la experiencia de usuario es mucho más agradable. Esta aplicación la creamos en PHP utilizando este modelo vista controlador, que se comunicaba el modelo con la base de datos y la vista con el cliente a través de este controlador. En este caso lo que voy a crear es una API REST. Esta API REST tenemos dos aplicaciones. Por un lado está la API REST, que puede estar programada en cualquier lenguaje de programación, en el que tú quieras. Esta API REST se encarga de comunicarse con la base de datos y de enviar los resultados a través de las peticiones que le haga otra aplicación, API Client, el cliente de esta API, que también puede estar programado en cualquier lenguaje de programación. El usuario realizará las peticiones que considere pertinentes, se comunicará con la API y la API se comunicará con la base de datos y le devolverá los resultados a esta aplicación cliente de la API para que el usuario disponga de ellos. Si te fijas, al ser dos aplicaciones, esta puede estar programada en cualquier lenguaje y esta puede estar programada en cualquier lenguaje. Evidentemente, partiremos por tener una API programada en cualquier lenguaje en el que tú quieras. Pero a la hora del cliente, utilizando la misma API, podríamos tener un cliente programado en un lenguaje y otro cliente que utiliza la misma API programada en otro lenguaje totalmente diferente. Esa es la ventaja de utilizar estas APIs, que luego pueden ser usadas por diferentes clientes con diferentes lenguajes. Para crear esta API, vamos a centrarnos en esta parte. En otro artículo desarrollaré un cliente de API en Angular para que veas cómo utilizar esta API, pero ahora vamos a centrarnos en el desarrollo de la API REST en concreto. Para ello voy a utilizar este framework, el Spring o Spring Boot, que a mí me encanta trabajar con él. Es una herramienta muy potente, que tiene muchas librerías. Si estás empezando a trabajar con Spring, yo te recomiendo que para empezar a crear un proyecto utilices esta herramienta, el Spring Tools. Podrías utilizar cualquier editor de código, pero esta herramienta a mí me encanta. Puedes descargarte una versión para Visual Studio Code o también puedes descargarte una versión para Eclipse, que es la que yo utilizo. En concreto, yo tengo instalada esta versión para el entorno Windows. Si no la tienes, pues te recomiendo que la descargues, que la instales y así podrás trabajar de una manera mucho más cómoda utilizando un entorno de programación para Java y así podremos desarrollar con este Spring o Spring Boot, que es como normalmente lo conocemos. A la hora de crear una aplicación tenemos
varias maneras de hacerlo. Si estás empezando, yo te recomiendo que utilices esta herramienta, el Spring Initializer, que no es más que una página en un entorno gráfico que nos va a permitir, rellenando la información que nos solicita, pues crear un zip que generaremos con este botón, donde estarán todos los archivos necesarios para la aplicación Java. Vamos a ver un ejemplito. Voy a decirle que voy a utilizar, en lugar de Gradle, Maven. El lenguaje que voy a utilizar es Java. Y Spring Boot, la versión que voy a utilizar, esta es la última que tenemos en la actualidad. Aquí existen varias. Yo voy a dejar esta 3.1. Y luego vamos a rellenar estos metadata, que son información sobre la aplicación, sobre nuestro proyecto. Aquí voy a ponerle Webic, que era el dominio que yo tenía. Y en el artifact, pues vamos a ponerle que esto es el Quinielas API. Luego en la descripción podemos poner, pues lo consideremos. Yo le voy a poner API Quinielas con Spring Boot. Nos puede generar dos tipos de paquetes, un jar o un war. Yo voy a dejarlo en jar. Y la versión de Java a utilizar, todas estas están disponibles. Yo voy a dejarlo también en la 17. Una vez que hemos rellenado esos datos, lo que vamos a hacer es añadir las dependencias, que no son más que librerías desarrolladas por el grupo de Spring, que nos permiten cómodamente empezar a trabajar utilizando pues un montón de características que ya están programadas. Para cualquier aplicación que utilicemos, lo primero que vamos a requerir va a ser este Spring Web, que nos permite construir aplicaciones web, incluyendo, por supuesto, aplicaciones REST, como es la que vamos a hacer, también utilizando el modelo Vista Controlador, y además utiliza el servidor de Apache Tomcat por defecto como contenedor de aplicaciones. No necesitamos arrancar el SHAM, ni el WAM, ni el LAMP, ni el Laragon, ni ningún servidor. A través de este entorno de programación, él ya lanza su propio servidor embebido y lo pone en marcha. Seleccionamos esta primera dependencia. Vamos a añadir, para poder utilizar la base de datos de Postgres, el JPA. El JPA es otra librería que nos permite realizar la persistencia de datos en cualquier base de datos SQL, utilizando tanto Spring Data como Hibernate. La añadimos y ahora concretamente la base de datos que quiero utilizar es la de Postgres, así que vamos a elegir este driver, pero también podríamos utilizar pues MySQL, podríamos utilizar cualquier otra. Estas son las tres librerías básicas que van a necesitar para cualquier proyecto web que quieras programar utilizando este entorno, este framework. El Spring Web, que es la base, y luego para utilizar datos del JPA, que es muy recomendable, y luego el driver concreto de la base de datos que esté utilizando. Voy a añadir otra dependencia más, que es una utilidad para los programadores, llamada Lombok, es esta que tenemos aquí. Lombok lo que nos va a permitir como una herramienta de programación es, de una manera mucho más cómoda, no tener que repetir una y otra vez código innecesario, ya que lo genera automáticamente este Lombok. Una vez que ya tenemos estas dependencias, estas librerías, que en principio son las que vamos a necesitar, luego en la aplicación podemos, por supuesto, si necesitáramos cualquier otra librería, añadirla, pero de esta manera ya tenemos una base con todo lo que necesitamos. Pulsamos en Generate
y lo que va a hacer es crearnos este zip con el nombre que le hemos puesto a la aplicación, y dentro de este zip lo que tenemos son todos los archivos que necesita Spring Boot para crear la aplicación. Lo que tenemos que hacer es descomprimir este archivo zip en cualquier carpeta donde quieras utilizarla y luego importarla en nuestro editor de código, en mi caso el Spring Tool Suite, para empezar a trabajar con ella.